Buen día, hermanos. Espero que todos me estén viendo o escuchando bien. Temprano habíamos conversado con tu hermano Gustavo, tu hermano Santucho también. Se escuchaba bien. Mi nombre es Mario, como decía el hermano, y los conozco a algunos, en especial a José, porque lo he visto un par de veces acá en el Bagual. Y bueno, más que nada lo conozco a través de su hermano, Samuel, que soy muy amigo de Samuel y hermano en Cristo y compañero en la obra, como dice la palabra, compañero en milicia. Y bueno, estoy casado con una señorita, una señora que se llama Moni, tengo dos hijos, hijos grandes ya, entre comillas, una hija de 21, un hijo de 28. Y bueno, sin más preámbulo, entremos en la palabra del Señor, para lo cual nos hemos convocado. Como dice en Santa convocación, si bien a través de este medio, pero sabemos que a través del Espíritu Santo, en un mismo sentir, en Cristo Jesús, perteneciendo a un mismo cuerpo. Y comportamos las palabras. Yo les invito a abrir su Biblia, a abrir sus teléfonos, hoy han cambiado todo. La carta a los Gálatas 3, por el versículo 10 hasta el 14, vamos a leer y vamos a meditar en estos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra, estamos por el 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. Dice el 9, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dos palabras o conceptos que sacamos de acá. Los de fe. ¿Quiénes son los de fe? Los de fe, dice la palabra, que la fe por el oír la palabra de Dios. No sé si a usted le pasa, pero muchas veces tenemos amigos, compañeros de trabajo. Yo en particular tengo un amigo, un compañero de trabajo, que él dice, yo creo mucho en Dios, Mario. Yo creo mucho en Dios. Y la siguiente pregunta que le hago es, ¿lees la Biblia? No leo la Biblia, pero creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios. Ahora, la palabra nos enseña que la fe por el oír la palabra de Dios. ¿En quién cree? Si no le conoce, si no le conocemos. Los de fe nos habla de personas que conocemos a Dios, que caminamos con Él, que le obedecemos y que creemos en Él. Acá el apóstol va a poner el ejemplo, el creyente Abraham, en uno de los de fe. La carta de Gálatas está escrita fundamentalmente por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para defender que el justo por la fe vivirá, para defender de que la salvación es por fe. Dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. No, esto no es un don de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y ese concepto de salvación gratuita y por medio de la fe, porque está escrito el mensaje de salvación en la Sagrada Escritura, y aceptar el mensaje de salvación de buena nueva y aceptar nuestro corazón a Cristo
nos salva. Y no hay ninguna obra que podamos hacer. Y ese concepto, a lo largo de Gálatas, de una manera o de otra, va a defender el apóstol y va a aclarar y va a enseñar el apóstol Pablo. Y un ejemplo que va a poner es Abraham. Abraham, que pertenecía al Antiguo Testamento, y él va a poner el ejemplo. Dice Santiago en el 2:23, respecto de Abraham, dice, y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. Muchas veces nosotros vamos a entablar una conversación en nuestra intimidad con Dios, orando, leyendo la palabra, y Dios nos habla a través de su palabra, y la fe práctica es lo que nosotros respondemos a la palabra que Dios nos dice. La fe práctica. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe práctica, Dios me dice algo y cómo yo respondo. Hay muchas cosas que Dios me enseña. Dice que la palabra es lumbrera tu camino, lámpara y lumbrera. Me va alumbrando el próximo paso, pero la lumbrera me da indicando la guía. Entonces, creo que es así, le creo a Dios, de eso se trata, la fe, la respuesta que yo doy a lo que Dios dice. Y acá se entabla en Génesis 15 una charla muy peculiar entre Dios y Abraham. Peculiar porque, fíjense ustedes, si abrimos en Génesis 15:1, la palabra va a decir, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará sino un hombre, un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el 15:6 de Génesis dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta charla es muy parecida a la charla que nosotros podemos tener con Dios cada día, en un momento en donde nosotros destinemos para estar en intimidad con Dios. Y en esta charla está Dios Padre y le va a decir a Abraham, Abraham, soy tu escudo, soy el que te protege. Y también le va a decir, tu galardón será sobremanera. Lo que yo te voy a regalar va a ser precioso, grande. No te va a alcanzar todo lo que tengas para llevar todo lo que te voy a regalar. Era un regalo hermoso, inmenso. Y él escucha a Dios. Y fíjense lo que Abraham va a decir. Abraham va a decir, Señor, ¿quién me darás? Dice, siendo que aquí ando sin hijo. Les pongo en contexto, seguramente ustedes como estudiosos, muchos que estudian la palabra, saben que esta charla se da cuando Abraham tiene aproximadamente ya 100 años, ya anciano, y él va a decir al Señor, entiendo, tú eres mi escudo, tú me dices que me vas a regalar algo en sobremanera,
Pero ¿sabes qué? Tengo muchas cosas, pero no tengo un hijo. Ya soy anciano, no tengo un hijo. Mi esposa es anciana, no tengo un hijo. La matriz de mi esposa es seca. Es imposible que tenga un hijo. No tengo un hijo. ¿Cómo es? Tú eres mi escudo, mi galardón de sobremanera. ¿Me va a heredar este esclavo? En ese entonces la costumbre era de que un hombre rico y no tenía descendencia heredaba su bien un esclavo a que él consideraba como hijo. Y en sus pensamientos humanos, aparentemente Abraham estaba pensando esto. Siguiendo con las tradiciones, él decía, bueno, me va a heredar este. Pero el Señor le va a decir, dice, él le va a decir, no te heredará este, sino un hijo tuyo, sin años, esposa anciana, estéril. Y Dios le dice, no te va a heredar este, sino un hijo propio, un hijo tuyo, te va a heredar. ¡Qué noticia! ¡Qué regalo! Todavía no era real, pero la fe es por el oír la palabra, lo que Dios nos dice. Fe es ver sin creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a partir de ahí, Abraham escuchó y tuvo la certeza de que iba a tener un hijo y que iba a heredar un hijo de él. Y dice, termina, y dice el que aparentemente esta charla que está teniendo con Dios, está haciendo en un lugar, yo me imagino, elevado, retirado del campamento, y Dios lo saca y le dice, mira los cielos, entonces, y le hace ver las estrellas, entonces seguramente esta charla que Dios tiene con Abraham habrá sido en un momento nocturno, donde ve las estrellas y ve tantas estrellas y Dios le va a decir, cuenta si las puede contar, así será tu descendencia. No solo le promete un hijo, sino le promete que la descendencia va a ser tan grande que no la va a poder contar. Y dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántas promesas en la Escritura hay para cada uno de nosotros? Solamente hace falta ser como Abraham, creer para que obtengamos lo que Dios nos promete. Pero no hace falta creer de corazón, creer, para que lo que creamos nos sea contado por justicia. Cuando las cosas son contadas por justicia, es como que me dan porque yo merezco. No sé si ese es contar por justicia. No sé si se merecía Abraham un hijo, pero sí sé que tuvo un hijo porque Dios le prometió. Tuvo un hijo porque tuvo fe en el que le prometió. Y a su debido tiempo nació su hijo. Y lo vio crecer. Y lo vio formar su familia. Ese fue Abraham. Y de esto podemos sacar que el modo que Dios se manifiesta, el modo que Dios opera, trabaja hasta el día de hoy, desde el tiempo de Abraham hasta el día de hoy, es mediante la fe. Recordemos nosotros que el apóstol va a escribir en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Y es el modo de operar a Dios, por medio de la fe. Es el modo que se manifiesta Dios, por medio de la fe. Dios se manifiesta por medio de la fe. Ahora, ¿qué nos atañe a nosotros? Comportarnos como Abraham. Y aquí va la otra parte que hemos leído de la Escritura.
y corresponde al modo que nosotros vamos a vivir en esta tierra. ¿Cómo vivimos como creyentes? Nuestro modo de vivir es por la fe. Dice en el 3:10 de Gálatas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Puede suceder que usted o yo, o cualquiera que esté escuchando, diga, yo no necesito que nadie me salve. Yo soy bueno. Usted sabe que yo tenía una vez nos tocó hacer un trabajo combinado con una empresa. Esta empresa, trabajaban unos chicos de Formosa y uno en especial, después de compartir horas de trabajo, en un momento compartimos del Señor. Él me dijo, yo soy bueno, soy un buen esposo, un buen hermano, yo soy bueno, una buena persona. No necesito de un Salvador, soy bueno. Es probable que estés pensando, yo soy bueno. Y estés, como dice Gálatas 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley. Y quizás estás pensando que es probable depender de las obras de la ley y ser salvo por obras de la ley. Y Dios aclara, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Muchas veces es probable que cuando todas las cosas nos salen bien, cuando tenemos trabajo, cuando el dinero nos alcanza, cuando podemos ahorrar, cuando podemos comprar un auto, cuando podemos arreglar nuestras casas, cuando nuestros hijos no se enferman, cuando no nos enfermamos, cuando todas las cosas nos van bien, es probable que nos portemos bien, es probable que hagamos bien todas las cosas, cuando nuestra fuerza, cuando nuestras ganas, cuando nuestro sentido del humor, todo esté bien, es probable que cumplamos, entre comillas, las obras de la ley. Pero un día nos despertamos cansados, ya he estado cumpliendo todas estas cosas una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero llega un momento en donde ya no vas a poder cumplir. Y ahí se cumple la escritura que dice, el que no permaneciere es maldito. El que no permanece haciendo las obras de la ley es maldito. La ley nos condena, nos penaliza. La ley no nos da vida. La ley solamente está para decirnos cuán errados estamos de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuán errados estamos. Y ahora nos encontramos en Gálatas 3:11 que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Fíjense ustedes cómo sigue el versículo, porque dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y dice, es evidente. La frase que él va a decir, que por la ley ninguno se justifica, él va a decir después, es evidente que sea así. ¿Por qué es evidente? Porque el justo por la fe vivirá. Porque nadie se va a justificar, nadie va a estar justificado delante de Dios por las obras, sino solamente por la fe, por lo que Dios dice. De la misma manera que Abraham ha sido justificado, y cuando ha sido justificado le ha sido otorgado lo que él más ansiaba en su corazón, un hijo. De la misma manera, el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte está registrado que el hombre se salva por las obras. Es más, siempre el acto de fe tiene que estar para ser salvo. Fíjense ustedes que
el corazón de la ley judaica se realiza toda una serie de ritos, y está dada la ley, pero nadie puede cumplir la ley. Y en ese nadie puede cumplir la ley del pueblo judío. Dios es que manda un sistema de holocausto, un sistema de sacrificio para poder encontrar la salvación. Hay una de las fiestas judías muy importante, tan importante, que es la fiesta en el día de la expiación. En el día de la expiación es importante porque dentro de los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote. Y solamente en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Fíjense lo importante que era de que de los 365 días del año, ningún día podía entrar al lugar santísimo, ni el sacerdote, ni las personas que no eran pertenecientes al sacerdocio, ni el sumo sacerdote. Solamente ese día indicado podía entrar el día de expiación, el día de perdón de pecado, el día donde iban a ser cubiertos los pecados. Ese día podía entrar. Y el relato bíblico, dice la palabra, el que lo quiera leer está en Levíticos 16, y yo más o menos le voy a comentar algo, por ahí muy borroso, pero en ese día, el sumo sacerdote dice que el pueblo acongojaba su corazón, porque venía a buscar el perdón de sus pecados de todo el año. Y primeramente, entraba al santuario, el sacerdote hacía el sacrificio, y entraba para perdón de sus propios pecados. Y después se apartaba 2 machos cabríos, en donde uno era sacrificado y el otro era, ¿se acuerdan? Eran colocados en el desierto como imagen de que llevaba todos los pecados confesados, llevaba al desierto. Y con la sangre del otro macho cabrío entraba al lugar santísimo esa sola vez que le permitía entrar y esparcía 7 veces en el propiciatorio. Y cuando Dios aceptaba esa ofrenda en perdón de los pecados, en expiación de los pecados, salía del lugar santísimo, salía de la tienda, salía del lugar santo, salía del atrio, salía de la tienda. Y el pueblo estaba expectante, porque cuando salía era porque Dios había aceptado el sacrificio y habían sido cubiertos sus pecados. A pesar de que tenían la ley, necesitaban de fe. El pueblo en el Antiguo Testamento era salvo por fe. Creían que esa sangre del macho cabrío podía cubrir los pecados cometidos todo un año. Ahora, si seguimos leyendo, dice la carta de Gálatas, dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esta expresión del justo por la fe vivirá aparece 4 veces en la Sagrada Escritura. La primera vez que aparece en Habacuc, pero Dios le va a decir a Habacuc. Y Habacuc está hablando con Dios, le está diciendo, Señor, si usted lee a Habacuc, va a ver que Dios le está diciendo, que Habacuc le está diciendo, Señor, hay tanta, dice así, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? En Habacuc 1:2, ¿daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan. ¿Cuántas cosas
Lo rodeaban y le molestaban a Habacuc. Muy parecido a nuestros días. Violencia, iniquidades, destrucción. ¿Cuántas cosas, pleito, cuántas cosas parecidas el día de hoy? Y él va a decir, por lo cual la ley es debilitada. ¿Cuántas cosas vemos en donde la palabra de Dios se va diluyendo? Vemos como que se diluye, vemos como que a nadie le importa. No digo dentro de nuestro pueblo cristiano, digo dentro de lo que es nuestra Argentina, por ejemplo. Cada vez se va diluyendo, cada vez lo va importando menos lo que Dios dice. Ayer nosotros hemos celebrado acá en San Martín 270, en nuestra iglesia de Enferma, un matrimonio. Y veíamos que, por palabra del Señor, que había creado, instituido el matrimonio. Y había instituido varón y mujer. Pero hoy en nuestro pueblo está instituido que se pueden casar varón con varón, mujer con mujer, todo. O sea, se va diluyendo el principio bíblico. A nuestros gobernantes no les importa el principio bíblico. A nuestros vecinos no les importa el principio bíblico. Y así era la realidad de Habacuc. Y veía a sus vecinos vivir de la manera que ellos que mejor les parecía. No le importaba hacer trampas, no le importaba si pisaba una cabeza, no les importaba cómo vivía en iniquidad, no les importaba. Y en ese lamento, en ese congoja, va a orar a Dios y va a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver que pisotean tu palabra? ¿Hasta cuándo? Y ahí Dios le va a decir estas palabras. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y eso nos dice a cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, nos dice, vos sos justo porque yo te he justificado por medio de mi Hijo Jesucristo. Y la manera de vivir, a pesar de las circunstancias que te rodean, es por fe, escuchando mi palabra y creyendo que yo soy el hacedor de todo, y creyendo que yo soy tu escudo, tu salvador, y que está mirándote y viendo hasta tus más pequeñas necesidades para poder realizarlo. En otras tres partes más aparece en Romanos, aparece en Gálatas y aparece en Hechos. Y siempre haciendo hincapié, el justo por la fe vivirá, haciendo hincapié en esta fe que está fundada, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El 3:12 de Gálatas dice, y la ley no es fe. Y ahí está la enseñanza, y ahí está una enseñanza de parte de Pablo, que nos tiene que quedar bien claro en nuestras mentes, y a cada ser humano, la ley no es fe. Nadie se salva por las obras de la ley. La ley no es fe. Al no ser la ley fe, son cosas contrarias. El que hiciera esta cosa, vivirá por ella. La fe no es ley. Nosotros somos salvos mediante la fe, gratuitamente, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 13 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Efesios dice que estaba una sentencia escrita a cada uno de nosotros. ¿Y qué decía esa sentencia? En el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare morirá. En Romano dice, la paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia. Como pecadores, la muerte. Dice la Escritura que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y esa era nuestra condición. Y esa puede llegar a ser tu condición, de ser esclavo del pecado.
de todo vivir esclavizado del pecado. ¿Y cómo voy a saber yo que soy un esclavo del pecado? Miento. Me propongo no mentir, pero sigo mintiendo. Me propongo comportarme bien como esposo o esposa, pero sigo comportándome como el mundo se comporta. Sigo haciendo pecado. Sigo siendo doble faz, teniendo doble cara. ¿Cuántas cosas son pecado? Vamos a hilar más fino. Dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una persona es una mala persona, un mal ser humano, cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántas veces nos podemos llegar a hacer como diciendo, no te hagas el distraído? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te haces el distraído, estás pecando. Estás haciendo algo que no nos gusta escuchar, siendo una mala persona. Ahora, el Señor Jesucristo nos ha venido, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo se hizo maldición por nosotros? Cuando cargó cada uno nuestras culpas. La cruz. Dice, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esta expresión me llamaba la atención, porque ¿cómo entra dentro del contexto bíblico maldito todo el que es colgado de un madero? Porque resulta que el Señor Jesucristo es crucificado y muerte de cruz, dice, ¿verdad? Ahora, dentro de la ley judía, ¿dónde entraba esto del madero? Me llamaba la atención, porque eh, alguien era encontrado en un pecado muy grosero y en ese entonces la ley lo condenaba a muerte. Entonces lo sacaban fuera del campamento, y era dilapidado, o sea, era muerto. eh, eh, un grupo de personas agarraban piedras y lo apedraban y era muerto de esa manera. Pero ¿dónde entraba esto de ser colgado en un madero? Resulta que encuentro un versículo en Deuteronomio, en donde en el 21 de Deuteronomio 21, 22 y 23, y ahí está escrito en donde después de ser apedreado y muerto, un reo, una persona que era encontrado culpable de pecados muy groseros, luego como escarmiento y ejemplo para el pueblo, era colgado en un madero. Y ahí está. Por eso está escrita en la ley que cualquiera que era colgado en un madero es maldito. Y el Señor Jesucristo se hizo maldito por ti, por mí. Fue colgado en un madero, fue crucificado en un madero. Cargó nuestras culpas, cargó nuestros culpas, por amor de cada uno de nosotros. Y ahí llevó todas nuestras culpas. Él fue nuestro sustituto. Nuestra condena era morir. Y él dijo, yo voy a morir. Yo voy a morir por Gustavo. Yo voy a morir por Pablo, Eduardo, Seferín. He visto un Mario por ahí igual que yo. Él dice, voy a morir por vos, por mí. Voy a morir. Él va, muere por cada uno de nosotros, es crucificado, muere, resucita el tercer día. Ustedes saben que esta carta de Gálatas es escrita justamente porque había un grupo de hermanos judíos que el apóstol Pablo había predicado a los Gálatas y le había presentado al Señor Jesucristo, y ellos habían aceptado que el Señor Jesucristo había muerto por ellos, había resucitado y había derramado su santa sangre para limpieza de su corazón. Y el hecho de creer y aceptar este sacrificio, este regalo de parte de Dios, los transformaba, les daba el derecho de ser hijos de Dios. Y empezaban a caminar en la vida cristiana. Pero por detrás de esto venían unas personas que el apóstol iba a llamar los judaizantes. Y parafraseándole esta parte de Gálatas 1, Gálatas 2, yo solamente por parafrasear. Y
Y ellos venían diciendo, ¿qué les ha predicado Pablo? ¿Que iban a ser salvos gratuitamente por fe nada más? ¿No tienen que hacer más nada? Sí. No, no, no. Pablo está equivocado. Además de eso, ustedes tienen que cumplir la ley, porque si no cumplen la ley, no van a poder ser salvos. Eso predicaban los judaizantes, eso le agregaban. La palabra es clarita. Somos salvos por gracia. Un regalo. Un regalo. Dios ha provisto de Salvador, Cristo Jesús. Así como antes se necesitaba un cordero inmolado y la sangre se esparcía en el propiciatorio 7 veces para perdón de pecado. Hoy dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia el corazón de todo pecado. Mi hijo tenía 6 años más o menos y empezamos a ver que él entendía ser malo, ser bueno, entendía muchas cosas. Entonces empezamos a conversar a través de una historia bíblica y él comprendió que su corazón estaba negro por el pecado. Y él preguntó, ¿qué tengo que hacer para que mi corazón deje de estar negro por el pecado? Y le explicamos que la sangre de Jesucristo era para limpiar el corazón de los pecados. Y con 6 años él comprendió que su corazón estaba negro y que la única solución de su corazón, el único que podía limpiar su corazón, era la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y con 6 años aceptó, creyó que la sangre de Jesucristo le podía limpiar el corazón todo. Hoy quiero terminar esta meditación con 3 cosas. Primero, Dios obra por medio de la fe. Está mirando este mundo y buscando, por así decir, un loquito que le crea. Y cierre los ojos y le crea. Que no mire las circunstancias, que le crea. Las circunstancias te dicen, no vas a poder. Y el Señor dice, sí vas a poder. Que le crea. Segunda cosa, ese es el modo de obrar por fe. El modo de obrar por Dios es por fe. Le está buscando personas que le creen. Segunda cosa que quiero que te quede en el corazón en todo lo que hemos compartido. El modo de vivir es por fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Rápido. A preocuparnos por escudriñar las escrituras para saber qué Dios nos promete, para poder después conversar con Dios y decir, Señor, acá me has prometido esto y por fe lo quiero aceptar. El Señor te va a dar y va a ser contado por justicia y como consecuencia dice, vas a ser amigo de Dios, como lo ha sido hecho también Abraham. Tercer cosa, si no lo has aceptado a Cristo, si no estás caminando con Cristo, y hoy el Espíritu Santo te está haciendo ver que tu corazón está lleno de pecado, tienes la oportunidad de acercarte a Cristo, de hacer uso de esa sangre preciosa derramada. Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Cada uno sabe cuántos pecados enormes y que tenía destino de ser, digamos, ser muerto a piedrazos y colgado como ejemplo. Pero Cristo vino a solucionar ese problema del pecado. Limpiar nuestro corazón. Él vino a solucionar nuestro problema de esclavitud del pecado. Porque el problema presente que tenemos es un problema de esclavitud del pecado. Él vino a resolverlo. Él vino a limpiarnos, Él vino a libertarnos. Ahora, también, así como nos liberta y nos limpia con la sangre de Jesucristo, su Hijo, también nos regala la vida eterna. Porque vos no crees en Cristo solamente para obtener la vida eterna, sino crees en Cristo para que te libere en esta presente vida de la esclavitud que significa el pecado. Entonces,
la obra de Cristo es maravillosa, porque no solamente tiene connotación en la vida presente, sino también tiene connotación en la vida futura, en una vida eterna. Cuando allá se pase listo, yo estaré. Hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias por la invitación, fundamentalmente de poder compartir la palabra de Dios que tanto aliento nos da a nuestra vida y que puedan seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.